Josué capítulo 21. Entonces los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos dieran ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Así que, por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porción de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita, dentro de la tribu de Leví, se le entregaron 13 ciudades que, en un principio, habían sido asignadas a la tribu de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan coatita se les entregaron 10 ciudades de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Nectalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Basán. Al clan de Merari se les entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y le asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas le dieron las siguientes ciudades a las tribus de Judá y de Simeón. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatitas dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados, recibieron Kiriat Arba, también llamado Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anat, pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se la dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debid, Ain, Juta y Bet-Semes, 9 ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se le dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales: Gabaón, Jebá, Anatot y Almón, 4 ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se le dieron un total de 13 ciudades con pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con pastizales de la tribu de Efraín: Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Gezer, Kibzaim y Bet-Horon, 4 ciudades. De la tribu de Dan
se le asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: El Teque, Gibetón, Ajalón y Carimón, 4 ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Taanán y Garimot, 2 ciudades. Así que al resto del clan cuatita se les asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con pastizales: Golán, en Basán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Pestera, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Taberat, Jacmut y En Ganim, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Agdom, Elcat y Rebot, 4 ciudades. De la tribu de Nectali recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Sedes, en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otras personas por accidentes, Amot Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que el clan de Gersón se les asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. El resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron de parte de la tribu de Zabulón las siguientes ciudades con pastizales: Jotneam, Carta, Timna y Naalam, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Jaza, Cademot y Mefat, 4 ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot, en Galat, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Maanaín, Esbón y Jazer, 4 ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerle frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Josué capítulo 22. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén,
a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se le prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés le dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Zera, pecó al robar las cosas que estaban apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabeza de los clanes de Israel:
El Señor, el poderoso es Dios, el Señor el poderoso es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren, esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados no es para sacrificio ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la comunidad, cabeza de los clanes de Israel, oyeron eso de la boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios.